Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a MEVA. Estamos en la última sesión, la penúltima sesión de este año. Estamos con este ciclo sobre el dióxido de carbono, el pulso invisible del planeta. Muchas gracias a los que se conectan en este momento y a los que se conectan después. Este es un curso con Sergio Mejía de Bedut, que es antropólogo físico, es integrante de AMEVA hace mucho tiempo, es especialista en paleoantropología y en paleoantropología de homínidos y climatología de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Sergio hoy nos va a hablar en esta cuarta sesión, vamos a seguir conversando sobre si este dióxido de carbono, este gas que tenemos tan demonizado, en realidad es un demonio, es un amigo. Ya hemos tenido pistas, pues, en realidad, qué es lo que pasa con el dióxido de carbono realmente para nosotros en este planeta, la importancia del dióxido de carbono. Así que, Sergio, bienvenido. Gracias, muchachos. Vamos a seguir con este journey sobre el CO2. Lo primero que quiero decirles es que hoy voy a tratar de romper un paradigma grande que hemos tenido en AMEVA toda la vida. De pronto no es tan real como lo creíamos. Y quiero, como siempre, dar un repasito de algo importante en lo que habíamos visto la vez pasada, que estamos en el ciclo del CO2. Estamos en una sección que es el ciclo del CO2 en la Tierra y cómo la vida contribuye a él, ¿correcto? Entonces, hagamos la primera diapositiva. Entonces, todos sabemos de que ya vimos de que de dónde sale el CO2 es por desgasificación volcánica, de que depende de la tectónica de placas. Entonces, cuando los continentes se unen, ¿cierto? O sea, congregación continental, el CO2 disminuye. ¿Por qué? Porque crea orogenias, crea meteorización de los silicatos, esos limos, digamos así, llevan todos estos carbonatos al mar y se repleta el CO2 en la atmósfera. Congregación continental disminuye el CO2, disgregación continental aumenta el CO2. ¿Listo? Eso es claro. Ahora vamos a esta. Nos vamos a quedar en esta gráfica, entonces vamos a tratar de entenderla bien. Ya que somos poquitos, podemos ustedes intervenir y entender esto bien, pero aquí podemos entender casi todo. ¿Listo? Entonces, vamos a la próxima gráfica. Entonces, vamos a analizar esta gráfica con detenimiento. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Tenemos, en la parte de arriba, tenemos un greenhouse y en la parte de abajo tenemos un ice house, ¿cierto? El ice house de abajo es el carbonífero. ¿Qué sucede en el carbonífero? Yo les quise poner una trampita la vez pasada, si alguien caía en cuenta de esto, pero nadie lo cayó en cuenta. ¿Qué sucede en el carbonífero? Hay una congregación continental, ¿cierto, Andrés? Entonces, por haber congregación continental, disminuye el CO2, ¿cierto? Otra cosa grande que está pasando, Gondwana se hizo todo en la Antártida, la parte del sur, ¿cierto? Entonces, posibilitó la acumulación de hielos. Aunque no hay una glaciación dipolar, hay una glaciación monopolar, pero da posibilidad de la formación de esos hielos. Por otro lado, como el clima es raro ahí, porque es cálido, húmedo en algunas partes y en otras partes desiertos. Entonces mire la cantidad de desiertos, porque hay mucha sequedad en esos desiertos, en el Cámbrico, en el Carbonífero. Listo. Entonces, pero hay un detalle de ahí que no concuerda con Ice House en esa configuración continental, y es que no hay un mar parecuatorial grande. Miremos la gráfica de arriba. En la gráfica de arriba vemos un mar parecuatorial inmenso, ¿me entiendes? Ese mar parecuatorial que no permite que no permite todavía el desarrollo de las corrientes oceánicas y que produce un clima súper cálido. Pero en el Carbonífero no lo hay. Entonces, alguien quería
hacer una sugerencia de por qué se enfrió tanto el planeta en el Carbonífero. Siendo que la configuración continental está bien. Hay esa Gondwana está abajo y eso es importante para una glaciación, pues para una ice house. La parte de arriba, en greenhouse, vemos que la Antártida apenas se está colocando en la parte sur de la Tierra, ¿cierto? Australia apenas empieza, la India apenas va a viajar, se está separando. Entonces, hay una congregación continental, entonces hay disminución de CO2 abajo, y arriba, ¿qué hay, Andrés? Una disgregación continental, o sea que es un greenhouse, porque a todas luces se ve que es un greenhouse, porque hay un mar paraecuatorial grande y está separándose en las márgenes continentales, o sea que quiere decir que los bordes están muy activos porque se está separando, ¿cierto? Mientras que lo otro se está uniendo. Pero lo raro de esto en el Carbonífero es que mire que hay una ice house con algunas connotaciones de greenhouse, en el sentido que no hay una retirada de CO2 por las corrientes oceánicas. ¿Por qué? ¿Alguna piensa por qué? Por la vida. Mire. Hay más cobertura. Hay más cobertura vegetal en la parte de arriba, ¿cierto? Sí. Digámoslo así. Pero en la parte de abajo hay menos cobertura vegetal. ¿Pero qué estaba pasando? Habían evolucionado antes las plantas no vasculares, como 470 millones de años. Y hace más o menos 350, 360 millones de años habían evolucionado las plantas vasculares. Y esas plantas vasculares son los licopodios, las colas de caballo, esos helechos arborescentes grandes, y eso estaba lleno de eso. Lleno de eso es en el Carbonífero. En el Carbonífero. Produjeron tanto oxígeno que es la época de la historia de la Tierra donde más oxígeno ha habido, 33 o 35%, hoy tenemos 21%, ¿cierto? La época de más oxígeno en toda la historia de la Tierra es esta, producto de esa vegetación en ese momento. Pero esa vegetación se produjo todo ese oxígeno, ¿cierto? Y tenemos mucho oxígeno ahí, 33 o 35%, pero cuando esa vegetación se fue hundiendo en los pantanos. Y cuando hubo el cambio climático, cuando empezó la ruptura, se hundió toda esa vegetación en los pantanos y hubo una retirada efectiva del CO2 y de eso depende el carbono, la era de carbón, la era industrial, depende de ese carbono que se enterró ahí en ese momento en el Carbonífero, de esas plantas que les estoy diciendo vasculares, de esa proliferación. Fue inmenso ese pulso biológico de plantas vasculares que aumentó los niveles de oxígeno. Y los niveles de oxígeno también producen un efecto refrigerante en el planeta. ¿Alguien quiere explicarme por qué el oxígeno es refrigerante? El oxígeno es refrigerante porque al aumentar esas cantidades de oxígeno meteorizan más las rocas, o sea, oxidan las rocas, ¿cierto? El oxígeno meteoriza las rocas, coayuda en eso. Entonces, suben los niveles de oxígeno, ¿cierto? Con la consiguiente meteorización de la roca, fue llevando al planeta a retirar grandes cantidades de CO2 y entrar en una era glacial. Esta era glacial se debe, aparte de la configuración continental, pero mucha parte a la vida. Sergio, el mecanismo por el cual toda esa masa vegetal que describís se va sepultando, dijiste, en los pantanos. ¿Se conoce? Sí, se conoce bien claro. Y hay una cosa increíblemente bacana, Andrés. Imagínense que cuando ya se entierran y se empieza a separar el continente, después, mejor dicho, esta es la unión de la Pangea y la Pangea se disgrega, ¿cierto? Y cuando empieza a disgregarse el continente, la extinción del Pérmico, porque se encienden las plantas las trampas de Siberia, ¿cierto? Se encienden las plantas de Siberia y porque hay desgregación continental, hay mucho CO2, entonces se produce un evento dramático que es la extinción del Pérmico. ¿Correcto? Esa extinción del Pérmico también está asociada a otro evento que te voy a contar ahora. Pero gran parte de esa extinción del Pérmico es que se vuelven anóxicos los mares. ¿Han oído usted hablar de eso?
la extinción de país no se vuelven anóxicos los mares. Pero por nada no. Porque faltaban unos milloncitos de años para que la lignina de que estaban hechos esos árboles del carbonífero se fueron hacia los mares intactas y se fueron hacia el fondo de los mares y crearon mares anóxicos. No había un hongo, ese hongo blanco que disuelve la lignina no existía. Faltaron unos milloncitos de años ahí, evolucionó hace 299 millones de años, para que ese hongo blanco no hubiera evitado la extinción del Pérmico, no lo hubiera evitado definitivamente, pero si hubiera hecho menos dramático la anoxia en los mares, porque hoy en día existe ese hongo y no permite eso que pasó allá, ¿correcto? Entonces, ese es el enterramiento efectivo de CO2. Antes pasemos la otra. Entonces, este es el rompimiento de Pangea, ¿correcto? De Pangea y de todo. Ahí está. Sí, ahí estás acelerando todo, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a la otra, Andrés. Una pregunta, Sí, señor. aquí has descrito que el enterramiento pues, del carbonífero y eso genera, pues, digamos, los estratos de carbono. Sí. Pues, se explotaron pues, enormemente para la industria que actualmente. Sí. No has mencionado la generación del petróleo. No, eso es después. Eso es después. La última diapositiva de hoy. No tiene que ver nada en esta época. No es de esta época. No. Pero también tienen esos seres que mueren, todo eso también. También es un pulso biológico. Este es un pulso biológico en la cual se apoya la revolución industrial, que es el carbono. Es finito. Depende de esos árboles que les estoy contando. De esos árboles de licopodios grandes. De eso depende. Imagínense que la glaciación de carbono fue tan dramática que los niveles de CO2 eran 3.000, 3.300, 3.400 partes por millón y cayó a 300 a 800 partes por millón. O sea, se desplomó. Y con la vida hizo eso posible, ¿cierto? La vida hizo eso posible. Eso es lo que llamas un pulso. Es un pulso biológico, se llama eso se llama pulso biológico. Entonces, para recordar algo, hemos dicho que el CO2 es por desgasificación y que hay eventos que introducen grandes cantidades de CO2, como son los volcanes. Los volcanes son emisiones rápidas y se resuelven rápido, ¿cierto? Las otras son las provincias magmáticas, ¿cierto? O mantélicas. Hablamos de las trampas del Deccan en Siberia, que fueron las que se sintieron hace 252 millones de años, causantes también del Pérmico. Las trampas de Siberia y las trampas del Deccan en la India, 66 millones de años. Y la provincia ígnea y basáltica del río Columbia, que la mostramos en las diapositivas anteriores. Y una que iba a decir, pero en ese momento ya terminamos, que es la provincia ígnea del Atlántico Central, CAM, de hace 201 millones de años. Mostrame la gráfica anterior, Andrés. Sí. No, esa. La ruptura ahí, cuando se rompe la gráfica, mejor. Cuando se rompe de tenerlo ahí, aquí. Sí, ahí, cuando se rompe. A ver si me da. O la anterior te da. A ver si me da para detenerlo. Es que creo yo tengo una gráfica, ¿la puedes mostrar ahí si te la mando ya? No. Vamos. Ahí. Ok, espera. Estamos hablando de 201 millones de años, ¿cierto? El rompimiento en la provincia ígnea del Atlántico Central. Cuando se separa la Pangea, expliquémoslo. Cuando se separa la Pangea, ¿cierto? Y empieza esa disgregación continental, se produce una provincia ígnea. No, esa no es, ahí no está. Aquí. No, en las figuras fijas que yo tengo, la primera, volver a empezar todas las gráficas. Sí. Okay. Ahí, esa. La parte de arriba. Es más cerca todavía, está más cerquita todavía, está un poquito separado, pero cuando se está separado se enciende una provincia ígnea del Atlántico Central que se llaman las CAM. Esas provincias ígneas
salimos de la extinción del Pérmico. Listo. Íbamos saliendo de la extinción del Pérmico cuando inmediatamente la provincia de Guinea del Atlántico Central, de hace 201 millones de años, se enciende y produce la extinción del Triásico-Jurásico, que es de las 5 grandes extinciones. Esa extinción está ahí, por esa provincia que se encendió. Ese punto importante de tener en cuenta. Entonces, sigamos con la otra geografía, lo del albedo. Entonces, cuando hay esas ice house, el clima es muy seco. Uno quiere pensar que es como no, el ice house, el clima es seco. Mire que cae la temperatura y se congela el agua. Congela, exacto. Lleva, es muy seco. Tanto que, por ejemplo, los neandertales tenían una forma de humedecer las narices, por eso tenían esas narices grandes, para humedecer el aire un poco en esos climas tan secos que ellos vivían. Esa era una adaptación de ellos. Porque en la Antártida hablan de desiertos por allá en el interior. O sea, sí, son climas secos, por eso son tan secos que lo utilizan por cosas que Sergio debe saber de radioastronomía y de todas esas cosas, ¿cierto? Que no hay humedad. Entonces, en esos climas secos hay muchos desiertos. Y los desiertos, al haber ese gradiente grande entre el Ecuador y los polos, que también es, en los mares también es en el aire. Entonces las corrientes levantan todo ese polvo de los desiertos. Y cae ese polvo enriquecido en hierro a los océanos y fertilizan el fitoplancton, que conduce a reducir más CO2 y retroalimenta el clima hacia el frío. Entonces, en esos momentos, el albedo es muy alto. Entonces, ¿de qué depende el albedo de la Tierra? Depende de la distribución de hielos, posición de los océanos, sobre todo la posición de los océanos en la zona intertropical. Eso es lo que hizo constantemente, ¿cierto? Constantemente. Cantidad de vegetación, como decía Andrés, continental, mucha vegetación, superficies continentales, climas cálidos. Cuando es muy verde, el clima es cálido. Los fríos son más secos y más áridos, se desarrollan grandes desiertos y suele haber polvo en suspensión, aumentando el albedo. La siguiente, Andrés. Las nubes. Las nubes no nos queremos meter ahí. No, las nubes yo no sé, pues yo no soy climatólogo, las nubes de las cosas más complicadas del clima, ¿me entiendes? Siguiente. Entonces, digamos que ahí tenemos el greenhouse. Cuando había ese mar intertropical, lo ve, y ahí tenemos una ice house cuando ya desaparece ese mar intertropical, ¿cierto? ¿Por qué? Porque chocan el continente euroasiático, ahora lo explico, choca y se acaba todo ese mar del Mediterráneo, todo eso está unido, y entonces se puede posibilitar un gradiente térmico entre el Ecuador y los polos en virtud de que la Antártida se coloca en el hemisferio sur como continente grande y se crean las corrientes oceánicas circumpolar antárticas que tapone el Antártico, se crea la diferencia de temperatura entre el polo norte y polo sur, glaciación dipolar, y eso es típico de Ice House. Esa es nuestra configuración actual, típica de Ice House. Entonces, ¿por qué no estamos congelados? No, porque no estamos congelados porque estamos en un interglacial. ¿Me entiendes? O sea, cuando se rompió, cuando hubo la ruptura del carbonífero y se rompen los continentes, ¿cierto? Le estoy diciendo que se crea esa provincia, el Atlántico Meridional. Y a su vez empieza la extinción del Pérmico por ese entonces, ¿cierto? Entonces, cuando se produce ese evento, el clima cambia demasiado. Cambia absolutamente. Mira, yo te puse esta aquí precisamente para hablar de la corriente circumpolar. Correcto, esa es corriente circumpolar, excelente. Correcto, entonces esta es la gráfica para mostrarles a ustedes cómo fue que el carbonífero se bajaron las temperaturas, que es un pulso de la vida, y mire cómo estos son los licopodios y los lechos arborescentes. Mire esa libélula grandes y esos insectos grandes
son en virtud de que había mucho oxígeno, podían hacer transferencia de oxígeno más fácilmente y crear esas conchas, pues esas protecciones esqueleto-mayores, más grandes. Eso es mostrarme la otra, Andrés. Ahí están los mismos. Y se enterraron en los pantanos y es un enterramiento efectivo del CO2. Correcto. Porque tú tienes vegetación y siembras un parque y eso retira CO2 porque absorbe CO2, pero el CO2 está ahí. Es en el momento que se entierra en que el CO2 se retira efectivamente del entorno. Correcto. Lindo esta gráfica porque representa un bosque como nunca lo hemos visto, que es lleno de lechos arbóreos y donde no hay las plantas modernas, que son, por ejemplo, las plantas que tienen... Las angiospermas. Sí. Sí. Puro lecho. Puro lecho, sí. Insectos gigantes y etcétera. Sergio, tú decías que ahí el oxígeno estaba en el 33%. 33% del oxígeno. Los animales pues podían con esa cantidad de oxígeno. Sí, los animales antes explotaron, no subió más, porque si subía un poquitico más, estaba en un fine tuning, si subía un poquitico más, los incendios lo depletaban. Cuando tú quemas, depletas el incendio depleta. Otra vez vuelve el CO2 a la atmósfera, ¿cierto? Entonces, es un fine tuning ahí, o sea, estoy ahí, pero si yo subo a 40 incendios, ¿cierto? Esto es un ajuste fino. Sergio, de pronto se ha hablado en algún momento cuál sería la cantidad de oxígeno necesaria en la atmósfera para que una bomba atómica quemara toda la atmósfera. Es decir, cuando se hicieron las primeras pruebas nucleares, el miedo de los físicos, y aún así lo hicieron, el miedo de los físicos involucrados era que se incendiara toda la atmósfera del planeta. Y tienes razón lo que estás diciendo. O sea, un poco donde el CO, donde el dióxido, donde el oxígeno estuviera en más concentraciones, se podría haber incendiado toda la atmósfera del planeta. Ya que está hablando de eventos, eso está muy increíble, porque es así, ya que estás hablando de eso, ¿cuándo se pudo haber incendiado? ¿Cuándo funcionaba la bomba atómica? No es solamente qué pasa ahora, sino qué pasa ahora y cómo funcionaba a través de la historia esa bomba atómica, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de los pulsos biológicos que son capaces de retirar grandes cantidades de CO2 y crear cambios climáticos inmensos. Díganme uno ustedes más. Yo acabo de hablar del carbonífero. Vamos a meternos en eso. Pues el pulso importante biológico es el de las cianobacterias, que Explíqueme la historia. Explícanos la historia. producir en grandes cantidades de oxígeno, empezó a subir, y en algún momento ya pues se oxidó todo lo que tenía que oxidar y tumbó la temperatura. No, explíquemelo bien, no es así. ¿Qué es lo que estás buscando? No, quiero que... Está bien la historia, pero esa historia usted la tiene que contar diferente, porque si no, no tiene sentido. Pues produce una glaciación de a 2.200 millones de años. ¿Por qué se produjo la glaciación? Subió el oxígeno, las cianobacterias. Porque se fijó el dióxido de carbono por la fotosíntesis de las cianobacterias. Empezó a caer el dióxido. No. Cayó, recuerden eso, fue porque depletó el metano, que era el gas predominante de efecto invernadero. El oxígeno depletó el metano, pero las cianobacterias estaban produciendo oxígeno continuamente. Estaban haciendo fotosíntesis, es decir, estaba haciendo fotosíntesis. De carbono. Estaban fijando dióxido de carbono, pero en ese momento el gas predominante no era el dióxido de carbono, en ese momento era el metano. Cuando depletó el metano, fue que realmente, como tiene 28 o 30 veces más potencia de invernadero, entonces verdaderamente que cayó las temperaturas. Recuerden eso. Otro pulso. Dije uno, digan ustedes. A ver, otro. Vamos al suyo. Otro pulso, no lo sé. Bueno, vamos al suyo. Corchado. Llevamos 4 clases. Resulta que, volvamos a la primera imagen, Andrés. ¿Cuál? Esto es tan hermoso. Mira esto. Es como verlo. La primera de todas, la primera, esa. Vamos la que sigue. Vamos al greenhouse, a ese greenhouse. ¿Correcto? Pero imagínense el continente un poquitico más estrecho y se está creando la provincia, siempre es de la provincia del Atlántico Meridional, ¿cierto? Que es la que lleva a la extinción del Triásico-Jurásico. ¿Correcto?
Ahí se está creando esa provincia. En ese momento, los mares se abren. Cuando se disgregan estos mares, se abren estos mares, crean grandes cantidades de nutrientes al agua. Entonces, cuando entran todos estos nutrientes al agua, esos nutrientes empiezan a crear biomasa. Lo que dice Andrés, más fotosíntesis, más biomasa, ¿correcto? Y esa biomasa en forma de fitoplancton, baja las temperaturas y nos saca de la extinción Triásico-Jurásico esa biomasa de hace 200 millones de años. ¿Y esa biomasa qué es? Para adelante, ese es el petróleo. El petróleo. ¿Cuál? Míralo. Ahora para adelante. Andrés. Esa es la última diapositiva, ¿la pongo? Sí, pongámosla. Ese es ese pulso de hace 200 millones de años. Sucede cuando se abre, ¿cierto? Miren la secuencia de esto. Se abre la provincia del Atlántico Meridional. Se abre, hay cantidad de nutrientes porque se van todos esos nutrientes a las aguas, fertilizan las aguas y le dan la posibilidad que un evento biológico de hace 200 millones de años, el evento fue hace 201, pero este fue hace 200 millones de años, 1 millón de años después, se fertilizan los mares y crea este pulso biológico, que está dividido en dos pulsos, en ese de 200 millones y otro del fitoplancton de hace 125 millones de años en el Cretácico temprano. El petróleo descansa, digamos así, se apoya, el petróleo de hoy se apoya en esos dos pulsos, el de hace 200 millones de años y de hace 125 millones. Un pulso que nos sacó de un problema grande, ¿cierto? Pues al planeta. Una congelación grande. Y una congelación grande. Entonces, Sergio, cuando mencionas la provincia del Atlántico Meridional, esa corresponde a la dorsal del Atlántico de hoy. Sí, correcto, es correcto. Por ahí es el rompimiento de ese es. Sí, mírala ahí, esa animación está muy buena. Esa animación está muy buena. Bueno. Ahora vamos a romper un paradigma de una vez. Un paradigma grande que es mostrarme a ver si tenés la ruptura de Rodinia. Sí. Está para atrás. Ya te la muestro. Ay, madre, ¿dónde está? Rodinia. Eso. Entonces, vamos a poner en contexto esto. Andrés, acá vamos a romper el paradigma. Este momento ocurre entre 800 y 600 millones de años, más o menos 800 millones de años, ¿correcto? ¿Qué pasó antes del evento? O sea, 1.000 millones de años, los océanos eran muy pobres en nutrientes. La vida microbiana, más que todo, eran procarióticas. Estamos en 1.000 millones de años, ¿cierto? El oxígeno estaba estancado. Bajísimos niveles de oxígeno, de 0 a 1 par. Lo que les acaba de yo decir. Los niveles de oxígeno, cuando se produjo el gran evento de oxidación de 2.400 millones de años que habla Andrés, el oxígeno subió muy poquito, 10 a la menos 5, ¿cierto? 10 a la menos 6, una suba insignificante. Entonces el oxígeno estaba totalmente estancado. El CO2 era alto, entre 2.000 y 10.000 partes por millón. Esa ruptura de Rodinia produce márgenes continentales nuevos y erosionables. Entran en los mares grandes cantidades de nutrientes que aceleran la meteorización de los silicatos, fertilizando los océanos, y explota la fertilidad marina. Se produce enterramiento masivo de carbono orgánico. El oxígeno que formó todo esto, o sea, esa proliferación producto del oxígeno libre en la atmósfera,
ese oxígeno aumentó solamente el 0.1 al 1% de PAL, o sea, 1%, ahí fue donde tuvo el pico del 1%. Y luego logró subir a 5 a 10 PAL es el 21%, ¿cierto? PAL es el estándar de 21%. Logró subir 5 a 10 de PAL, fue ya de 500, 600 millones de años, ya entrando al Cámbrico. Entonces, mire esto, entonces la meteorización de los silicatos al extraer a toda esta roca quedar expuesta y extraer todo esos silicatos y produce esa fertilización marina que empezó a depletar el CO2. Y empezamos en unas glaciaciones que las llamamos criogénicas. ¿Se recuerdan las glaciaciones criogénicas? Que son las de 650, se las va a nombrar. Las glaciaciones criogénicas son la glaciación Saturnina entre 715 y 660 millones de años. La glaciación Mariana de 650 a 631. El oxígeno se descongela después de esto, pero sigue subiendo. Entonces veamos este rompimiento de Rodinia con detenimiento. Vuelvo y repito, los márgenes quedan expuestos al romperse Rodinia ahí, ¿correcto? Se erosionan y liberan grandes cantidades de nutrientes como hierro, potasio, fósforo, etcétera, que son limitantes, que produce una explosión de productividad marina. Lo estoy repitiendo. Crecen las cianobacterias y las algas eucarióticas, porque ya estamos en 800 millones de años, ya hay algas eucarióticas. Hay más fotosíntesis, más biomasa exportada al fondo, más enterramiento de carbono y más CO2 liberado a la atmósfera. Esta sube, este sube y activa un bucle de retroalimentación, que es que una vez sube, y lo que yo le he explicado ahora, el oxígeno atmosférico se vuelve más efectiva, con el oxígeno atmosférico se vuelve más selectiva la meteorización, efectiva la meteorización de silicatos. Y esto refuerza la eficiencia del suministro de CO2 en un proceso de retroalimentación. Esto produce que el oxígeno a nivel planetario, un efecto refrigerante, como lo acabo de decir. Y cuando se reduce la ruptura de la Pangea, la ruptura del paradigma, ¿cuál es? Disculpen. El gran evento oxidativo hace 2.400 millones, no corresponde a la gran extinción de microorganismos. Okay. O sea, fue la gran extinción de... La gran extinción de microorganismos son el Second Oxidation Step hace 800 millones de años, porque los niveles eran bajísimos, ya lo voy a explicar. Déjame, yo lo explico esto. La gráfica que nos mostraste la semana pasada. La semana pasada. Se demoró mucho, cierto que siempre hemos dicho que es que en el século del Coso hubo una extinción masiva, o sea, la primera extinción de la historia. No tan cercana, posterior. No, eso fue 800 millones de años después, bueno, 800 millones de años después de mucho tiempo, porque los niveles se mantuvieron muy bajos. Le voy a explicar eso por qué. Ya. Explota la fertilidad marina, como les acabo de decir, ¿cierto? Entonces, las cianobacterias. Las cianobacterias. Entonces, ¿por qué es el brote del paradigma? ¿Por qué? El gran evento de oxidación de hace 2.400 millones de años, que siempre pensamos que corresponde a la gran extinción de microorganismos, no lo es. Porque el oxígeno hace 2.400 millones subió desde valores de 10 a menos 6 a la menos 10 a la menos 5 PAL. PAL es 21%. 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5. Son, pues, antes del evento, estos valores son posibles, puesto que de 2.400 la atmósfera era anóxica, en sentido funcional. O sea, nosotros pensamos que la atmósfera siempre fue anóxica. En ese tiempo no era anóxica, porque las cianobacterias estaban ahí. Entonces era anóxica en sentido funcional y capaz de retener oxígeno libre. Pero estrictamente, el O2 tenía trazas mínimas. Por eso que usted en la gráfica ve esa línea así paralela. Usted no ve que sube, sino que la ve ahí pegada así. ¿Por qué la ve así pegada así? Porque había de todas maneras oxígeno liberado por cianobacterias, pero reaccionaba rápidamente.
Entonces el pulso de oxígeno estaba entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 6, producido por las arterias, pero inmediatamente consumidos. O sea, que hace 2.400 millones, subió un poquito, de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 3 palos. Con este óxido, con esto fue suficiente para hacer lo que yo les acabo de contar de oxidar el metano. Pero habían cantidades de nichos anóxicos. No era que el oxígeno estaba penetrando en todos los nichos y acabando con todo. No existe, eso no fue cierto. Eso es un paradigma que está roto. Yo los reto a todos ustedes a que me busquen la próxima cosa, les dejo eso de tarea y me reten esto que yo les estoy diciendo. ¿Entiendes? Entonces, en el second oxidation step, ¿cómo se dice? Second oxidation step, hace 800 millones de años, con la ruptura de Rodinia, subió el 1%, o sea, el 0.21% de O2 de lo que soy. Sí. Pero la gráfica, ¿tenés otra gráfica? Esta gráfica no es tan diciente, no. Esa es la azul. Mire el azul. ¿Sabe? 4.000 millones de años. Mire el oxígeno. Es el oxígeno el azul, ¿sí o no? Sí. Mire el oxígeno. Mira de lo que yo estoy diciendo. Está de 10 a la menos 3, 10 menos 4. Sube hace 800 millones de años y sube ese pico que hay ahí. O sea que no hubo extinción de la que nos habían hablado. No la hubo. La hubo hace 800 millones de años, cuando sí realmente este oxígeno aumentó al 1%. 800 millones de años aquí. Ahí, exacto. Y 2.500 millones cuando empezaron las cenobitas. Ahí empezaron, casi no se nota en la gráfica, porque es una escala logarítmica, y entonces es a 10 a la menos 6 pal, pero el otro anterior era 10 a la menos 8 pal. Entonces es una cosa que insignificante, totalmente insignificante. Entonces, miramos los eventos, Andrés. No. Recuerden estos eventos. Primera escena, se rompe Rodinia. 800 millones de años atrás. Segundo evento, productividad marina sube, más oxígeno. ¿Correcto? Se sube el oxígeno, más meteorización efectiva. Porque ¿qué es lo que hace el frío? ¿Por qué refrigera el oxígeno? Porque produce meteorización efectiva de los carbonatos, de los silicatos. Ignorancia, se dice rompimiento, no lo dicen. ¿Por qué rompimiento? Porque se fractura. Separan los continentes. Se fractura. Entonces, más meteorización, el CO2 atmosférico cae. Menos CO2, el planeta se enfría. Frío más nutrientes favorece aún más la exportación de carbono y la tierra. Más enterramiento de O2, por eso vienen las glaciaciones criogénicas. ¿De qué se deben las glaciaciones criogénicas? Ese es un evento de la vida. Estamos viendo que la vida, lo que le estoy mostrando a usted, la vida ha movido este planeta de unas formas que son difíciles de pensar, ¿no? Bueno, ahora miremos otro evento en el cual la vida ha sido... Andrés, vamos en las gráficas, para terminar esas gráficas de allí. Vamos aquí, decime por dónde me muevo. Para arriba. Vas para arriba. Ahí, más arriba. Más. Esto lo voy a hacer a largo plazo. Entonces, no, la anterior. Entonces, recuerden lo que hemos hablado la vez pasada. Hay retiradas de CO2 a largo y corto plazo. ¿Correcto? Eso es importante tenerlo entiendo para entender el clima. El ciclo del CO2 inorgánico, que ya lo explicamos la vez pasada, y el ciclo del CO2 biológico son a largo plazo. Lo mismo que la meteorización de los silicatos. Y la fijación de carbono por la vegetación, que ya lo voy a explicar un momentico, y la bomba física y biológica de los océanos son a mediano y corto plazo. Ahí faltan las corrientes oceánicas. Esas son las retiradas. Ahora en la próxima. Esta es la meteorización de los silicatos, ya lo explicamos. ¿Correcto? La próxima, Andrés. Este es el ciclo biológico y el ciclo inorgánico del CO2. ¿Correcto? Recuerde que hay dos fases de esto. En el biológico. Déjenme, yo les aclaro eso un segundo. Porque pronto se puede prestar para
para un mal entendimiento. En el ciclo inorgánico, espera un segundo. En el ciclo biológico, sí, en el ciclo biológico del CO2, ¿cierto? Hay uno a largo plazo y otro que puede ser, ¿cuál es de largo plazo? Cuando se disuelven los carbonatos, se introducen las conchitas de los foraminíferos y quedan enterrados y caen como nube. Ese es a largo plazo. Pero en un ciclo biológico del CO2, que hay uno y otro que puede ser a largo y otro que sea a muy corto plazo. El ciclo del CO2 biológico, antes descrito de los organismos calcificadores, foraminíferos, cocolitóforos, algas dinoflagelados, etc., es a largo plazo. Por otro lado, lo que llamamos la bomba biológica de la materia orgánica sucede cuando el fitoplancton no calcificador, como las cianobacterias, diatomeas, dinoflagelados, fotosintéticos, algas verdes, no calcificadores, etc., captan el CO2 atmosférico y forman biomasa orgánica. La mayoría del 90-95% es consumida y descompuesta. Y solamente respirada, el CO2 vuelve a la atmósfera en el agua. Mientras que la minoría, el 5%, se hunde como detritos o se remineraliza en aguas profundas. O sea que hay una forma que es retirada, que es simplemente por la descomposición orgánica que producen estos microorganismos. Otra por las conchitas y otra por la descomposición orgánica. ¿Está claro eso? Son dos formas que quería yo aclarar ahí. Sigamos con la otra. Una pregunta ahí para aclarar. Hay una interfase entre la atmósfera y el agua, ¿cierto? Sí. El intercambio, la captura de CO2 por parte del océano, del agua, el mecanismo es cuál, pues, no sé el mecanismo es este, mire, el agua fría absorbe más CO2, que es la bomba biológica de los océanos. Sigamos con la otra, Andrés. No, esa es la otra. Entonces, mire, ahí están las dos diferencias. Vea. En el momento más frío, la capacidad de disolver CO2 del agua es mayor. A eso le llaman la bomba física de los océanos. El agua fría capta mejor CO2, ya voy a explicar por qué. Y a mayor actividad biológica se llama la bomba biológica de los océanos. Son dos tipos de bombas. Entonces, en la física, lo que sucede es que el agua, cuando interactúa con el CO2, siempre lo acidifica y crea ácido carbónico, como primera instancia. Luego vienen otras especies. ¿Listo? Pero crea ácido carbónico. En su sangre, empezamos desde la sangre, recuerda. En su sangre, en todo. Usted sale a la lluvia y tiene ácida. El agua interacciona con el CO2 de una. ¿Me entiendes? Tanto que usted puede inyectar CO2 gaseoso a las bebidas, ¿se recuerda? A darles esa cosa. Entonces, por la eficiencia. Y la bomba física es por la ley de Henry, que entre más fría, más absorbe CO2. ¿Correcto? Entonces, digamos que la diferencia está en el tipo de fitoplancton. Si es calcificador o no es calcificador. Si es calcificador, hace una retirada por un lado. Si no es calcificador, hace una retirada por el otro. Pero el que más retira es el calcificador, pero el otro el 5 es 10%. Listo. Otra pregunta. Dígame otro evento en que haya la vida, otro pulso biológico. Que haya fijado CO2. Otro pulso en la cual haya aumentado. Mira, está muy bueno eso, mira. Los pulsos biológicos, la vida, solo lo que hace es retirar CO2, no la aumenta. Porque cuando la vida se descompone por detritos, hay descomposición, eso es un ciclo que se retroalimenta, vuelve otra vez. Pero solamente los pulsos biológicos retiran grandes cantidades de CO2 y producen grandes cambios hacia el frío, pues, o sea, bajas en las temperaturas. ¿Correcto? No hay un solo pulso biológico que aumente el CO2. Siempre es retirando. ¿Estoy diciendo la verdad o no estoy diciendo la verdad?
La aparición de las flores, tal vez. No, esa es, ya la vamos a hablar. La aparición de las células es en respuesta a los niveles bajos de CO2. Que ya vamos a ver las plantas, las C4 y las angiospermas y la hoja. La hoja es una respuesta a los bajos niveles de CO2 atmosférico. ¿Cómo responde, cómo se defiende la vida ante los bajos niveles de CO2? Pero yo les acabo de decir, solamente hay un pulso biológico que logra aumentar el CO2. ¿Cuál es? Bacterias. Pulso biológico. Pulso biológico. Cuando las bacterias se fertilizan en el mar, las cianobacterias se fertilizan en el mar y crea biomasa, retira el CO2. ¿Correcto? Pero hay uno que lo aumenta. ¿Quiénes somos? Nosotros. Nosotros somos la única entidad biológica en este planeta que es capaz de aumentar el CO2. Tremendito somos nosotros. Pero por la industria o por... Sí, por la industria, por haber quemado esta historia, quemar esta historia, es como yo quemar este papel. Hablan del ganado. Todo lo que hacemos nosotros. ¿Cierto? Desde Toda la actividad humana. Desde cambiar la química del mar hasta lo que usted quiera. ¿Cierto? Pero somos el único pulso biológico, fuera de la descomposición de la materia orgánica, que crea un ciclo retroalimentativo, pero que no se puede contar. Somos la única. Entonces, si yo dijera la revolución industrial que ya la has mencionado, Sí. Desarrolló la capacidad humana de extraer ese carbono que estaba sepultado. Sí, señor. Y mediante las máquinas generar CO2. Esa acción, ¿no la está llamando un pulso biológico? Sí, señor. Porque la revolución industrial, digamos así, pues para concentrar ahí en ese término, pues toda esa capacidad del humano de generar CO2, de desenterrar CO2 y tirarlo a la atmósfera. Tirarlo a la atmósfera, ese es un pulso. Sí, porque lo produce un ser vivo como nosotros. Sí, porque todo lo que nosotros hacemos es natural. Es naturaleza, es un pulso biológico. Es un pulso. No, hay que aceptar nuestro papel ecológico en este momento y ser ser la sexta fuerza de extinción masiva. Nuestro papel. Correcto. Al principio hablabas de millones de años en poco cambio de CO2. Estos cambios que se dan ahora en CO2 son importantes. ¿Hasta qué punto? No, el CO2 ya es el oxígeno, es el que estamos hablando del oxígeno. El CO2 ha estado altísimo y empezó a caer. Ya voy a explicar por qué la caída ojalá alcancemos y miremos la caída del CO2. Sí, pero eso lo centrará aquí para poder saber, porque me ha desconcertado un poco, no he logrado captar tu posición con respecto al tema del cambio climático antropogénico. Claro. Sí. Probablemente sea al final pues, de la charla, pero tendremos realmente la capacidad de modificar el clima los humanos. Lo hemos modificado. Pero para mal. No. Eso lo vamos a ver en la parte antropogénica de CO2, porque nosotros hemos roto una pauta, que ya se les voy a explicar cuál es, y cuál es el futuro, ¿cierto? Puede que lo que estemos haciendo sea lo mejor que podemos hacer, ¿cierto? Para prolongar el periodo interglacial. Para prolongar el periodo interglacial. De todas maneras, este interglacial va a durar 50.000 años porque los cambios en la arquitectura o sea, los cambios orbitales están demorados. Durante glaciación, volvamos a Ice House, Andrés, está bueno. Pero el cambio de mire, ahí, Ice House. ¿Dónde está Ice House? No, la gráfica donde dice explica Ice House, ahí. Ese es Ice House, ¿correcto? Entonces, es Ice House. ¿Qué dice eso de Ice House? ¿Qué pasa en Ice House? En Ice House las temperaturas son bajas de 10 a 15. Nunca baja de 8 a 10 grados el planeta. Una estabilidad climática en el Paleozoico impresionante. Por el ciclo del CO2. ¿Cierto? Desarrollo de la glaciación polar. ¿Cierto? Elevado gradiente térmico entre el Ecuador y los polos, que lo acabo de enfatizar. Circulación termalino en modo térmico, no en salino, sino es termoalino, pero más térmica que alino, ¿correcto? Bajo nivel del mar, en Ice House, ¿correcto?
el CO2 es bajo, alto albedo, como lo acabamos de explicar, aislamiento de los polos y ausencia de un océano paraecuatorial. Esas son las características de Ice House, ¿cierto? Ahora miramos las de Greenhouse. Ya están los eventos, ¿cuáles son? Las de Greenhouse son altas temperaturas de 25 a 25, ausencia de glaciación, bajo gradiente del Ecuador y los polos, circulación termal reducida, no salir en nivel del mar alto, alto CO2, bajo albedo, océano paraecuatorial y desgregación continental, ¿correcto? Pero hay una cosa que no está ahí, sino en otra gráfica que después se las muestro, que es que cuando hay greenhouse, las perturbaciones orbitales no las capta el planeta. No tienen efecto. No tiene ningún efecto. Pero cuando hay ice house, las perturbaciones son muy potentes y por eso se produce la glaciación glacial e interglacial, que son los ciclos Milankovitch. Ya lo hemos visto muchas veces, ¿cierto? Del Sol. Ahí las perturbaciones orbitales son muy fuertes. ¿Correcto? Es decir, yo quisiera como hacer un paréntesis chiquitico y es que Sergio dice que es lo mejor que podemos haber estado haciendo nosotros como especie porque pues podemos alargar hasta 50.000 años el efecto interglacial. Cosa que no quiere decir que nosotros como especie humana sigamos aquí dentro de 50.000 años. Puede que en 1.000 años ya no estemos, Sí. ¿cierto? Por el efecto de la contaminación de la atmósfera y del microplástico, etc. Es decir, no quiere decir que una cosa que es buena para la vida en general, que es alargar el periodo interglacial, es buena para la vida en general, porque no se va a congelar este planeta, sea buena para nosotros como especie. Sí, porque al final yo quisiera entender, porque es que uno lee, pues, Lo que está diciendo Andrés es una cosita, espérate, pero lo va a corregir algo, una cosita Andrés ahí. Yo sabía, Sergio, yo sabía. Mire, el próximo ciclo, o sea, el cambio orbital se va a demorar 50.000 años. Hagamos lo que hagamos. ¿Se entiende? Parémonos en las pestañas, hagamos lo que sea, nos vamos del planeta todos y lo dejamos solo. Se demora, el próximo, este interglacial está muy largo. Los interglaciales duran 15.000 años, más o menos 10 a 15.000 años, y los glaciales 90.000, 80.000. ¿Cierto? Este interglacial está muy largo porque está demorado el ciclo, ¿me entiendes? Eso lo voy a explicar después. Entonces, hagamos lo que hagamos, independiente de lo que hagamos, estamos en un interglacial larguísimo. Entonces, veremos lo que estamos a hacer. Con un interglacial glacial tirando CO2 como una provincia magmática, no sé qué va a pasar. Estamos fijando CO2 en forma de plástico, Sergio. Y fijando CO2, no, estamos haciendo un deterioro. Mira ese plástico, ¿quién lo libera? Pero entonces yo voy puntualmente a lo que tanto se habla de el peligro de que se aumente 1,5 grados, el acuerdo de París, la temperatura global, pues que es lo que ha generado en los últimos 15 o 20 años, no sé, un poco más, todo este movimiento sobre el tema del cambio climático, calentamiento global, que claramente se ha metido dentro de, digamos, de la polarización ideológica, porque este es un tema ya ideológico. Unos lo toman como que no existe, que es una idea de los otros, y los otros dicen que, bueno, en fin, no vamos a entrar en el tema político, pero quisiera, pues, al final entender ese 1,5 grados, eso, pues. Ya te lo puedo explicar así. Lo vamos a ver en el cambio antropogénico, pero voy a hacer una pequeña introducción a eso. Mira, nosotros desde hace 2,6 millones de años entramos en un régimen, o sea, hace 34 millones de años, la Antártida se coloca allá abajo, sí, se empieza a poner como un continente abajo y empieza a producirse un gradiente entre los conos. Hace 34 millones de años se congela la Antártida, logra ese continente congelarse y empieza el enfriamiento del Oligoceno, hace 34 millones de años. Y se potencia con la corriente. Que se potencia con la corriente, está entendiendo perfecto. Listo. Pero el círculo polar ártico todavía no se ha congelado, se demora todavía. Se está por los 7, 8 millones de años, ¿cierto? O 12. Algunos dicen de 6, pero de todas formas, digamos que el gradiente entre el Ecuador y los polos dipolar todavía no está bien establecido. Pero digamos que ya estamos entrando en un régimen de ice house, ¿correcto? La configuración continental nos está metiendo en ice house. ¿Entendido eso?
Entonces luego hace 2,6 millones de años, o sea, Pasan 31 millones de años. hace 2,6 millones de años, 2.600.000 años, empezamos las glaciaciones. Ya entramos en el régimen glacial, periódicos. Son un poquitico más erráticos entre 2,6 millones a 800.000, pero hace 800.000 pero se vuelven muy regulares. 100.000 años el glacial, 15.000 años el interglacial. Niveles de CO2 en los periodos glaciales de más o menos 280 a 300 partes por millón. Y los periodos interglaciales suben. El interglacial está más o menos en 280, 300, 350. Y los glaciales está en 170, 180. Vuelvo y lo repito. Los glaciales están, el periodo glacial está en 170, 180. Nunca 150. 120 es catastrófico. 150. Para abajo es que es muy catastrófico, para arriba no es tanto. Y el interglacial es más o menos de 350, 320. Nosotros estamos en un, ¿qué ha pasado? Estamos en un interglacial de 420 partes por millón. Sí, alto, está alto en cuanto a la velocidad del pulso, no en cuanto a alto, porque el máximo térmico para el océano hubieron niveles más altos. ¿Cierto? Es que esa velocidad es donde está el antropogénico, ¿cierto? Esa es la ciudad donde está el CO2. Pero entonces, periodos glaciales e interglaciales estamos más o menos ahí. Si quemáramos todos los combustibles fósiles, ¿qué queda? El plástico. Y el plástico, que quememos todo, que no hagamos nada, que nos tiremos al 3, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces nosotros nos tiramos al 3 y logrará subir el planeta más o menos después del pulso a casi 2.500 partes por millón. Estaríamos en una 2.500 partes por millón. Estaríamos en el Jurásico. Estaríamos en el Jurásico en una configuración de icehouse. El Carbonífero, por eso les expliqué, el Carbonífero era una configuración de totalmente icehouse, ¿cierto? Pero con características de greenhouse, por no tener el mampara ecuatorial. Sin embargo, la vida metió a ese planeta en el enfriamiento del Carbonífero. Ahora la vida está metiendo a un planeta en una configuración de icehouse, en la configuración de icehouse, en los porcentajes de CO2 al final del pulso, en 300 millones de años, más o menos se acaban todas las reservas. Esto no tiene una y no 300 millones de años máximo, 400 máximo. Entonces, en 300 millones de años ya no hay que quemar. Subimos un pulso a 2.000 partes por millón, pero seguimos con una configuración de icehouse y vuelve otra vez la glaciación. Fija. Porque la forma de retirar CO2 es muy efectiva. Por eso estamos haciendo todo este curso, para que ustedes vean la forma de retirar CO2 que tiene el planeta, ¿cierto? Entonces, subimos un pulso enorme. Dura 300, un pulso. Es un pulso que en las gráficas, en los amebas sentados en el futuro, no lo van a encontrar. Con gráficas logarítmicas de las que yo he mostrado, ustedes no van a ver ese pulso. No, usted va a ver la caída del CO2 así. El pulsito así sería como una cosa indescriptiblemente pequeña en el tiempo. Pero entonces no se liga realmente, según tu explicación, no sé si estoy entendiendo bien, el derretimiento pues, de glaciales y polos con ese pico que estamos haciendo hoy los humanos. Sí, se liga, pero el pico no va a durar sino 300 años. Es que siempre piensen, este pico no va a durar sino 300 años. Vamos a ver hasta dónde vamos a subir. Estamos en 420 partes por millón. Supongamos que no hagamos nada y que metamos todo, quememos todos los combustibles. Hemos quemado como el 15% de los combustibles fósiles que faltan 300 años. Es que la revolución industrial
Hasta 300. La revolución industrial empezó, o sea, nosotros empezamos a calmar petróleo hace muy poco, el primero que fue el carbono, entonces el pulso es un pulso que, digamos, como 15% del pulso. Nos falta 70% del pulso. ¿Sí me están entendiendo? 70% por quemar. Quemamos los 70% de 300 años. Subimos 2.000 partes por millón en CO2 atmosférico. Listo. Entramos como en un Jurásico, pero ahí mismo empiezan las retiradas. Pero hay una cosa que yo voy a estudiar en el curso de que llama la cola larga. Se llama la cola larga y es que el CO2, a pesar de la configuración continental que tenemos, va a subir, en 300 años cae y va dejando una cola larga, que se va a demorar mucho. Porque las retiradas de CO2 son efectivas, pero no tan efectivas contra la cola larga. Eso lo vamos a ver en el cosa. ¿Cierto? ¿Cómo va a cambiar esto? Si se cambian, si se mueven los continentes, pues esto empezó ya otra historia. ¿Cierto? Pero en este momento estamos en aislados. Por eso les he mostrado todas las distribuciones continentales, para que ustedes vean lo que aislados estamos metidos. Pero el fenómeno más grave entonces es la glaciación, más que el cambio climático. ¿La qué? Un fenómeno más grave es la glaciación que el mismo cambio climático. Pues nosotros durante toda la historia de la civilización humana, pues lo que desde la agricultura, nosotros hemos vivido en el periodo más estable de la historia climática del planeta. El ser humano está en los 800.000 años, digamos que hace 1 millón de años estamos aquí, digámoslo así, los últimos homininos, ¿cierto? Homo. 800, aunque es más antiguo, pero digamos que 800.000 años. 800.000 años el clima ha sido, vea, tan, como un reloj. El paraíso terrenal. Les puedo contar en este curso, ustedes han vivido la humanidad entera, desde que apareció Homo sapiens hace 320.000 años en África. Ha vivido el paraíso terrenal. La glaciación, pues. No, las glaciaciones son los normales de la pauta, porque es 90.000, 15.000, 90.000, 15.000, 90.000, 15.000. Y los neandertales sufrieron varias glaciaciones simplemente, pero ya en este momento, después de la agricultura, que vivimos de una agricultura extensa y que tenemos estas demografías, pues una glaciación sí se convierte en una cosa que va al Padre y Señor nuestro. No, porque eso es una cosa complicadísima. Ya después explicamos que es una glaciación. Pero más o menos esa es la idea. Entonces, usted tiene entendido, hemos subido, estamos en 420 partes por millón, y los periodos interglaciales son de 180 partes por millón, y los glaciales de 300. Hemos subido 120 partes por millón, más de la pauta. Esos son los facts. No es política, son facts, ¿cierto? Bueno, sigamos con que ya ahorita nos echan. Entonces vamos a hablar de la expansión de las C4, angiospermas o C4, escojan. La C4, vamos para la C4. Vamos para la expansión de la C4. Listo. Estoy dando este pulso, no es porque las C4 Andrés hayan cambiado el planeta, sino porque responden a niveles bajos de CO2. Lo explico. Las plantas C3, que son las otras, poseen un metabolismo muy antiguo, que probablemente ya existía en las algas verdes acuáticas, hace más o menos 500 millones de años. Este metabolismo fue heredado de las primeras plantas terrestres, cuando colonizaron los continentes hace 450 millones de años, como hemos dicho. El nombre C3 proviene de que el primer producto estable de la fijación del CO2 está en una molécula de 3 átomos de carbono llamada el tercer fosfoglicerado. Este metabolismo funciona en forma muy óptima en ambientes con altas concentraciones de CO2, temperaturas realmente cálidas, como en el Jurásico. Condiciones que fueron comunes durante gran parte de la historia del planeta. Volvamos a ver Icehouse y Greenhouse, la gráfica.
House, Greenhouse, donde está el señor ahí con cualquiera de esas. No, la grafiquita explicativa de Ice House y Greenhouse. Ahí. Mire que la mayoría que ha sido Greenhouse, las Ice House son muy pequeñas. Son las del silúrico, la del descarbonífero y esta última que tenemos nosotros aquí. Pero casi todo ha sido Greenhouse. Esta azulita, La azulita y la azulita de arriba y la que estamos aquí que ya no se ve, porque es que esta pequeña que apenas está ahí, ¿correcto? Entonces, las plantas C4 evolucionaron como una solución adaptativa a la disminución de los niveles de CO2 atmosférico, que ocurrieron en el Mioceno. Recuerden que empezaron en el Oligoceno hace 34 millones de años y en el Mioceno hace 8 o 6 millones de años. Se empieza a enfriar, produce temperaturas bajas, mayor aridez y una marcada estacionalidad, digámoslo así. Las plantas C4 presentan ventajas en estas condiciones. ¿Cuáles son? Las PEP, carboxilasa, captan el CO2 de forma más eficiente. Las C4 pueden mantener las estomas más cerrados, reduciendo la pérdida de agua. El mecanismo C4 aumenta la concentración local de CO2 alrededor de rubisco, reduciendo la fotorrespiración y la transpiración. La combinación de baja concentración de CO2 y aridez favorece la expansión de las gramíneas, que son las C4. En regiones tropicales y subtropicales, originando extensas praderas y sabanas. Estos nuevos ecosistemas crearon nichos ecológicos para faunas especializadas, incluyéndola a nosotros y los ungulados. Una de las adaptaciones a las C4, que son las gramíneas, son las coronas altas de los ungulados. Los caballos que tienen esas coronas así altísimas, es para comer esos alimentos abrasivos y poder forrajear la C4, ¿cierto? Y nosotros tenemos un esmalte dental grueso porque ya empezamos a vivir en ambientes mucho más abiertos y entonces necesitamos para alimentarnos de todos esos tubérculos y todo eso, para poderlos moler, tenemos un esmalte dental grueso. Nos cambió esa evolución de la C4 a nosotros, en esa forma, pero en más formas todavía. Entonces, ¿cuál es la importancia de la C4 millones de años después de la revolución neolítica? Hace 11.700 años, cuando el ser humano domesticó especies como el mijo, el maíz, el sorgo. La caña es una C3. Estas plantas, junto con otras C3, el trigo, el arroz y la cebada, y el frijol, también C3, permiten el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la transformación de la historia humana. Estas C4 son la base de nuestra civilización, el desarrollo de las C4. Y rápidamente miramos las angiospermas, que es con flor. Las plantas con flor como un pulso adicional para que ya entremos la próxima vez ya en el ciclo profundo del CO2 y veamos cuál es el futuro del CO2. Entonces las angiospermas son la aparición de las plantas con flor, que todos sabemos. Surgen en el Cretácico hace 125, 130, 135, hay gente que habla de 140 millones de años. Estas angiospermas sí producen una reducción en el CO2, Andrés, discúlpame, atmosférico. Las angiospermas sí logran producir una reducción de CO2. Aumenta la productividad marina, terrestre. ¿Por qué? Porque aumenta la productividad marina, una fotosíntesis más rápida y de mayor captura de CO2. Y aumenta la meteorización química al tener raíces más ramificadas y profundas. Esas raíces profundas de las angiospermas producen más erosión, como también una mayor cobertura vegetal. Esto intensificó la meteorización de los silicatos consumiendo CO2. Entonces las angiospermas sí producen un cambio, no es tan dramático. Al aumentar la biomasa terrestre, hay más aporte de materia orgánica a los ríos que fertilizan las costas, océanos, aumentando el fitoplancton calcáreo y así retirando CO2. Entonces, en concreto, la evolución de las hojas más grandes y delgadas, que son propias de estas angiospermas, con una densidad de vegetación mayor, es propia de las angiospermas. Está ligada a una caída del CO2 durante el Cretácico temprano. Y por otro lado, pero en realidad, esta evolución de esta hoja, que es la clave, es la segunda revolución de la hoja. Porque la primera revolución de la hoja
o mejor dicho, las hojas verdaderas. Esto ocurrió en el Devónico hace 386 millones de años a 360. Antes de esto, muchas plantas tenían microfilos o ejes de fotosintéticos, sin lámina plana. El cambio clave fue la evolución de las megafilos, que serían las hojas grandes y planas con nervaduras ramificadas. Este cambio lo disparó un descenso rápido del CO2 de 4.000 partes por millón hasta 2.000 partes por millón, incluso 1.500. La ventaja de estas hojas sería tener mayor área de fotosintética para compensar la mejor disponibilidad de CO2 y un aumento de la densidad estomática para captar más el CO2. O sea, el desarrollo de las hojas en las plantas son respuestas a los niveles de CO2 bajos. La vida se ha defendido ante la caída del CO2 continuo. Aumentan la superficie. Aumenta la superficie. Y captarla, exacto. Y se vuelve más eficiente en eso. Como decía Andrés, es una... Además tienen otro efecto, y es que las angiospermas causaron diversidad en los animales. No, y los insectos. Y un crecimiento funcional enorme. Y los insectos, muy claro. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta en este momento? Pasa a la otra gráfica, Andrés. No, esa última, no alcanzamos a verla. Esta no alcanzamos a verla. Si quieren empezamos, pero... No. Yo creo que si hay comentarios de la gente que está conectada o aquí mismo, más bien conversemos. Conversemos un momentico. Pero tenemos todavía una clase más. Sí, tenemos la última y vamos al futuro del CO2 en la atmósfera. Ahí te voy a responder por dónde va la cosa. Yo tengo una curiosidad. Creo que nos mandaron hace poco una nueva de que había un animal que podía ser animal y planta, ¿no? Que era como la primera vez que se veía eso. O sea, Es un protozoo que ingiere algas, no las digiere, las mantiene adentro y entonces es capaz de hacer fotosíntesis, pero sus células originales son animales. Es una simbiosis. Es una endosimbiosis, sí, es una cosa muy... Pero rarísimo, bueno. Sí, claro. Pero el mismo mecanismo por el cual hace mucho tiempo la célula fijó El mismo mecanismo. O las mitocondrias. Sí. De hecho, hay un protozoo y Sergio, ¿qué apellido es? Bueno, no me acuerdo. Que lo estudia este muchacho, está mostrando cómo este bicho está haciendo simbiosis no solamente con una alga, sino que también está haciendo simbiosis con una bacteria. Entonces, así tiene 3 metabolismos diferentes. Podría sobrevivir a casi cualquier cambio que presente el planeta. Y hoy por hoy ese grado de simbiosis está cerca o lejos, no se sabe, de ser considerado ya un solo ser. O todavía sí, que sean 2 seres. Que mirar, voy a buscar esa conferencia y se las mando por WhatsApp para que la miren bien. Yo quería antes darles otro evento biológico que me parece, quisiera ir sin contárselos. Es un proyecto de reorganización ecológica, Andrés, entre los cocolitóforos y los foraminíferos. Eso sucedió hace 120, 130 millones de años. Que produce una retirada más efectiva del CO2. Los cocolitóforos penetraron hacia aguas más profundas, llevando grandes cantidades de carbonato cálcico hacia el fondo marino. Por otro lado, los foraminíferos planctónicos aumentaron su abundancia en aguas superficiales, aumentando significativamente la capacidad del océano para retirar CO2 de la atmósfera. O sea, que solamente un cambio en el ecosistémico entre los foraminíferos y los cocolitóforos produce un efecto de retirada más efectiva del CO2. O sea, unos se hundieron y el otro se fueron a la superficie. Unos se hundieron y otros salieron más hacia la superficie y retiraron mejor el CO2.
Esto nos indica que el clima es una, pues, que la vida tiene un gran efecto en el clima, gran efecto, gran efecto. Más nosotros en la, Perdón. más nosotros en la atmósfera que la atmósfera en nosotros. Yo creo que se retroalimentan mutuamente, creo yo, ¿cierto? Sí, nosotros somos un impacto grande y la atmósfera, pues sí, pues nosotros somos producto del clima, la piel tuya es producto del clima, todo, ¿cierto? El pelo, todo es factores climáticos que influyeron en lo que nosotros somos, ¿cierto? Termorregulación, etcétera, etcétera. Entonces, pues a mí me gustaría que pudiera
continuaron altos. Y luego la vida compleja apareció en medio de CO2 de 8.000 partes. O sea, la explosión del Cámbrico teníamos 8.000, 7.500 partes por millón de CO2 y la vida prosperó. Lo que es muy delicado para la vida son los niveles bajos, los eventos criogénicos. Entonces, cuando hay eventos criogénicos, como les acabo de explicar, el rompimiento de Rodinia, que produce esos eventos criogénicos, ¿cierto? La glaciación uxadiana y todas estas glaciaciones que se dan antes de la explosión del Cámbrico. Entonces, la vida se tiene que refugiar en el fondo de los océanos y en las rocas y en nichos, porque es brutal la glaciación, ¿cierto? Glaciaciones globales, snowball events. Entonces, la vida con niveles, la fotosíntesis colapsa. Eso le dejo de tarea. Voy a dejar otra tarea. Por favor. Por favor, ¿con cuánto colapsa la fotosíntesis? ¿Cuántas partes por millón? Si hubiera una glaciación de 120 partes por millón, ¿se sostiene la fotosíntesis de este planeta o no? Y la fotosíntesis se sostiene con ¿cuántas partes de CO2? Dios mío, bendito. Con 80%, eso es increíble la cifra de CO2 que le pasó. Estás preguntando por el límite superior y el límite inferior. No, el límite superior es brutal, como usted dice. El límite de la pregunta es, para la próxima vez, el límite inferior de la fotosíntesis, ¿cuánto es? Que ya colapsa la fotosíntesis. Sí, es peligroso. 120 partes por millón, alguien se encuentra algo diferente, vamos a ver. Yo digo que 100 partes por millón no lo resiste la vida. Pues, la fotosíntesis. Pero lo ha resistido en los efectos criogénicos. Y dice, ¿por qué hemos salido de los snowball event hace 2.200 millones de años? Porque sí, hay unas grietas hidrotermales allá al fondo. La vida se pudo refugiar en el fondos marinos, que no tenían esas temperaturas, que habían esos geysers y todos esos sitios. ¿Refugiar o quizás surgir allá? Es muy posible que haya surgido allá. Puede que sí, puede que nosotros no sabemos. Pero de todas maneras se refugió allá, en los eventos criogénicos y en otras partes, ¿cierto? Entonces la vida es muy susceptible a niveles bajos de CO2. Lo último que tú haces es que solo hasta 320 millones de años piensa que existirá esa fotosíntesis, solamente hasta 320 millones. ¿Cómo así? ¿O no? ¿En 300 años? Sí, en 300. En 300 años, no, en 300 años se acaba el pulso de nosotros. Podemos haber subido a 2.000 partes por millón. Hay gente que habla de 6.000. Hay modelos que hablan de 6.000 partes por millón. Y subamos 2.000 partes por millón y luego empieza la retirada del CO2 normal de la Tierra. Ya nosotros no seremos un evento de nada. Él va siguiendo sus historias sin nosotros. Y estaremos, si estamos aquí, pero queda una cosa que voy a hablar, que es la cola larga. ¿Cierto? En serio, pero a ver, yo creo que quizá hay que diferenciar entre la resiliencia de la vida a niveles altos de CO2. Correcto. No problema. Sí. Pero la vida de los individuos, incluyendo con los humanos. Pero quizá la alerta es sobre el efecto que tiene en la civilización. No. Somos 8.000 millones. No, eso ya es una cosa inconmensurable. No es que no resistamos como individuos porque nos adaptamos, pero se desorganiza la civilización humana. No es solamente la civilización, estamos llevando al colapso de muchas especies. Están desapareciendo muchas especies por esta subida. Eso. Pero otra vez, el papel ecológico de nosotros en estos momentos como población masiva que somos, como civilizaciones que estamos acelerando el pulso de liberación de dióxido de carbono, es un... Estamos produciendo, se les va a contar en la próxima, estamos produciendo en este momento tanto CO2 como las trampas del Decano. Fue mucho. Hay cuenta que se prendieron las trampas del Decano. Dicho, yo lo que estoy viendo aquí con Sergio es que Sergio tiene una visión geológica, es decir, en tiempos geológicos, en tiempos planetarios. ¿Sí? No necesariamente una visión para esta exposición, no necesariamente una visión para qué puede hacer la humanidad para sobrevivir a este cambio climático. No podemos hacer nada. Y nosotros estamos calentando el planeta, ¿cierto? Algo pasará con nosotros como especie y con muchas otras especies que se están extinguiendo por ese cambio que estamos generando, pero lo que Sergio nos está contando es
qué está pasando y qué sigue después. Y lo que sigue después es una glaciación. Yo les voy a explicar qué sigue después, pero también lo que quiero comentar con lo que dice Andrés también es que nosotros, mejor dicho, nosotros estamos produciendo CO2 a este nivel, aumentando el CO2, en el momento más, la tormenta perfecta, en el momento más crítico donde el interglacial está demorado 50.000 años. ¿Sí me logran entender? O sea, yo les voy a explicar en los ciclos bioglaciales, el interglacial está demorado, está largo, era de 15.000 años, naturalmente, no por el hombre. Los ciclos bioglaciales no tienen que ver nada con la humanidad. No, la demora no es por nada de nosotros. Nosotros no somos tan grandes para demorar una perturbación orbital, fíjense eso pues, ¿cierto? Entonces, está tan demorada la perturbación orbital que el interglacial va a ser largo, queramos o no queramos, y fuera de eso, estamos aumentando una tormenta perfecta. Es como que no es una tormenta perfecta. Pero es mejor que se demore que venga la glaciación, no que venga antes. Pues es que se demore 50.000 y no que menos. Pues. La tormenta perfecta es que no solamente o sea, si empezara a fijarse CO2, de pronto saldríamos de este calentamiento global. Correcto. Si empezara a fijarse por tasas naturales, a caer la tasa de CO2 en la atmósfera, ¿cierto? Podríamos salir de ese calentamiento global que es el que nos está afectando, ¿cierto? A la humanidad y a las especies que nos acompañan en este momento histórico de la Tierra. Pero no lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es este efecto interglacial lo estamos alargando por esta liberación tan abrupta de carbono. Por eso es una tormenta perfecta. Por eso la estamos cagando más. Empezamos a emitir el momento que no debíamos de emitir. Pero ¿por qué dices tú que nosotros estamos alargando este interglacial si yo le voy a decir a él que las glaciaciones no dependen de nosotros? No, es verdad lo que le está diciendo. La glaciación no depende de nosotros. La glaciación depende de una perturbación orbital. Entonces, ¿por qué nosotros? O sea, no, lo que estoy pensando en nosotros como civilización humana. Nosotros como civilización humana, si quisiéramos salir de este momento de cambio climático, de calentamiento global, necesitaríamos bajar las tasas de CO2. ¿Sí, no? Y una forma natural que la Tierra lo podría hacer, por lo que hemos aprendido con Sergio, es que se fije naturalmente el CO2, ¿cierto? Y entonces, en este periodo interglacial, viene la glaciación, no tan rápido, pero viene, ¿cierto? Pero lo que estamos haciendo es liberar más. Exacto. Entonces, lo que dice Andrés es muy interesante, porque entonces, ¿cómo fijar el CO2? Recuerden, lo más importante a largo plazo, ¿cuál es? Meteorización química de los silicatos, que se produce cuando hay desgregación continental, cuando hay congregación. En este momento no hay congregación continental. Nosotros se mueven, los continentes se mueven a como crecen las uñas suyas. Se aleja más rápido la luna de la Tierra. No tenemos nosotros tiempo para eso. Yo, si esto es escasa, no hay tiempo para eso. Lo otro es la vida. Hay propuestas de fertilizar el océano con hierro, pero uno no sabe qué puede pasar en el mar. Se puede volver anóxico. Uno no sabe que usted mueve el termostato así de la vida, es que la vida es muy delicada. O sea, usted prolifera el fitoplancton. Lo que realmente está al alcance es dejar de emitir tanto CO2. Es la única posibilidad, es no emitir CO2 a través de los protocolos que construye el ser humano. No hay otra. No hay un pulso biológico que nos vaya a sacar de esto. El secuestro de CO2 es muy difícil. ¿Por qué? Recuerden, fue la primera clase. Porque es una molécula muy inerte, muy difícil de hacer reaccionar, muy estable. Necesita mucha energía para romperlo. Pero lo más grave de eso, entonces se necesita una tecnología enorme para capturar CO2 de forma artificial. Pero lo más grave de eso es que no hay la conciencia humana de eso. Pues los grandes dirigentes, acaba de pasar la reunión de París y no lograron acordar lo del 1,5 de los grados centígrados. Personas como Trump rechazan el cambio climático. Entonces, no hay conciencia. Entonces, ¿cómo hacemos si no hay ni conciencia en los líderes políticos? ¿Cómo se hace? Porque es que lo que tú dices, eso está politizado, entonces la gente no da los facts. Estos facts que le estoy diciendo, sino que son las cosas más ideologizadas ahí, entonces la gente... Ahora, tenemos que agarrar porque... Es cierto que eso está concentrado en los grandes países, en los países grandes industrializados. O sea, nosotros claro. No tenemos, el carbono no tiene ningún efecto sobre eso. Por ejemplo, el carbono.
que creíamos que habíamos logrado protocolos con el carbón. Yo tengo la gráfica. No, nada. China sigue con carbón, pero mineral, nada. Nosotros no hemos, los protocolos no han dado nada. Pero Colombia no genera prácticamente... No, eso no importa quién genera qué, pero lo verdad es, hablemos de la humanidad, nada, el protocolo no ha servido para nada. Que no nos pongamos de acuerdo, yo no voy a dar ninguna escala de valor en eso, pero la realidad es que no hay conciencia de hay protocolos que funcionen ya. Muchachos, muchas gracias por haber asistido, Sergio, muchas gracias por esta sesión, súper interesante. Vamos por fin aclarando un poco las ideas. Nos vemos dentro de 8 días para la última sesión de este año, a ver si alcanzamos a mirar el efecto del dióxido de carbono. El futuro del CO2 y el dióxido de carbono antropogénico. Y presencial, por favor. El otro, véanlo, porque ese sí le va a aclarar a usted. Andrés, que se iba a ver. ¿Por qué se está retirando CO2? Vas a estar aquí presencial. No, ese es el dato que se te da allá.